¿Lo ven? Sí, sí, ahí dice que sí. Sí, Bien, se ve. estábamos en la práctica 6, habíamos visto el orden de las matrices, cómo se llamaban los elementos, cómo formar una matriz, cuándo una matriz es cuadrada, el orden de la matriz, operaciones con matrices, suma, resta y multiplicación de un escalar por una matriz. Recuerden que la división de un escalar por una matriz no existe, y que la división entre matrices tampoco existe. Bien, después vimos acá el cálculo del producto de matrices, definimos la matriz traspuesta, dimos las propiedades de la matriz traspuesta, y calculamos lo que decíamos que era una ecuación matricial, que por ahora la hacemos solo haciendo comparación de elemento a elemento, entonces con sistemas de ecuaciones. Luego definimos la matriz diagonal, la matriz identidad, que equivale al 1 de las matrices. Nuevamente vimos las propiedades del traspuesto. Y acá dimos algunas de las preguntas que nos hacían de las propiedades de los traspuestos, y vimos que una matriz se define como simétrica cuando ella es igual a su traspuesta, y como antisimétrica cuando es igual a menos su traspuesta. Y vimos que cómo quedaba la matriz traspuesta, la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Que los elementos, por ejemplo, acá, esta es simétrica porque, salvo los elementos de la diagonal principal, el resto de los elementos son iguales si yo los doblo por la diagonal. Y la matriz es antisimétrica cuando en la diagonal principal, que tengo el menos, ¿sí? Acá tengo ceros, y lo doblo por ahí, y los elementos son iguales pero de distintos signos, signo opuesto. Después vimos esto de las operaciones elementales para encontrar matrices equivalentes, y vimos cómo encontrar las matrices escalonadas. Vimos lo que era el rango, que ahora lo vamos a volver a definir en función del determinante, y vimos la matriz inversa, ¿sí? Y lo aplicábamos con operaciones elementales o bien con el método de Gauss. Y ahora, ¿qué más teníamos que hacer? Este lo habíamos corregido, porque estaba feo como nos había quedado. Y el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan lo habíamos visto también, ¿no? Ahora lo vamos a retomar de nuevo. Y ahora, en el ejercicio 7, este no lo vimos. ¿Lo vimos? No, ¿no? Probar que si A y B tienen inversa, entonces A por B también la tiene, y que la inversa del producto es la conmutación y invertidos. Es decir, A por B todo a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. Entonces, la demostración. ¿Qué es lo que hago? Parto de la definición. Yo tengo que ver cuál es la inversa de A por B. Entonces, a A por B la multiplico por una matriz M, que me tiene que dar igual a esa matriz M por A por B. Y esto me tiene que dar a la identidad si la matriz M es la inversa. Entonces, como A es invertible, y la primera que tengo a la izquierda es A, para anularla la multiplico por A a la menos 1. Entonces esto me queda A a la menos 1 por A por B por M. Como multipliqué a la izquierda, multiplico a la izquierda el segundo término, A a la menos 1 por M por A por B igual a la menos 1 por la identidad. A la menos 1 por A, como es la inversa, me da el 1 que es la matriz identidad. Entonces esto me queda matriz identidad por B por M igual A a la menos 1 por M por paréntesis A por B igual a la menos 1 por la identidad, que es A a la menos 1. Ahora, ¿quién tengo que anular? El que sigue es el B.
Entonces, para anular el B, tengo que multiplicar por B a la menos 1. También a la izquierda. Entonces, multiplico por B a la menos 1. Me queda B a la menos 1 por B por M, igual B a la menos 1 por A a la menos 1 por M por A por B a la menos 1 por A a la menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Yo me fijo, B a la menos 1 por B me da la identidad. La identidad por la matriz M es la matriz M. Esta matriz M me dice que es B a la menos 1 por A a la menos 1 por M por A por B y es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esa matriz A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1 y es la matriz M, es la inversa. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que el traspuesto del producto conmuta y transpone, y lo mismo sucede con el inverso. El inverso del producto, es decir, cuando lo elevo a la menos 1, es lo mismo que transpongo las bases y lo elevo a la menos 1. ¿De acuerdo? Este es uno de los que se suele tomar, como este que sigue acá. Dice, probar que si A es invertible, entonces A traspuesta también lo es. Y que el traspuesto invertido me da lo mismo que A a la menos 1 todo traspuesto. Es decir, la inversa y el traspuesto se conmutan. Entonces, demostración. A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A y es igual a la identidad. ¿Por qué? Porque yo digo que A es invertible. Transpongo todos los términos, entonces me queda A por A a la menos 1 todo traspuesto, igual a la menos 1 por A todo traspuesto, igual a la identidad traspuesta. Ya habíamos visto que la identidad cuando la transpongo me vuelve a dar la identidad. Ahora, el traspuesto de un producto conmuto. Primero voy a poner A a la menos 1 traspuesto por A traspuesto. En este caso que sigue acá, igual A traspuesto por A a la menos 1 traspuesto, igual a la identidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en ambos casos la matriz A traspuesta y tengo multiplicado por A a la menos 1 traspuesto. Si esta matriz por esta me da la identidad, quiere decir que esta matriz que tengo acá, A a la menos 1 traspuesta, es la inversa de la matriz A traspuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que A a la menos 1 traspuesto es igual a A traspuesto todo a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo con esta porque la suelen tomar mucho, porque es sencillita y entonces, bueno. Bueno, vamos ahora a el práctico que sigue, donde el práctico que sigue tenemos que trabajar, si no me equivoco, con determinantes, la práctica de determinantes. Bien. Bien. ¿Qué nos suelen preguntar del determinante? Bueno, nos suelen preguntar qué es el determinante. Bueno, el determinante es un número. Algo súper importante, que si la matriz no es cuadrada, es decir, el número de filas es diferente del número de columnas, el determinante vale 0. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es que la matriz sea cuadrada. Que la matriz sea cuadrada me permite calcularle el determinante, lo cual no quiere decir que el determinante no me pueda dar 0. Sí, me va a poder dar 0. Entonces dice, el concepto de determinantes asociado a matrices que veremos en este curso se aplicará en el cálculo de inversa de matrices, para determinar si una matriz es invertible y además en la resolución de sistemas de ecuaciones. También el determinante dará otra posibilidad de definir el rango de una matriz, que permitirá aplicar de una manera más eficiente el teorema fundamental sobre los sistemas de ecuaciones, que son los teoremas que siguen, que son el teorema de Roche-Frobenius y el teorema de la regla de Cramer, que caracteriza los sistemas por un conjunto solución. Entonces me dice, ¿qué es un determinante?
El determinante es un valor, un número asociado a una matriz. Puede ser que sea negativo, positivo o cero. No importa si es fraccionario, puede serlo también. Entonces me dice, condición, esto es importante. La dimensión de una matriz, para aplicar el determinante, debe ser cuadrada, es decir, igual número de filas, igual número de columnas. El determinante se lo suele simbolizar con DET, entre paréntesis A, o bien el A entre barras de valor absoluto. Generalmente a nosotros nos gusta poner el det. ¿Por qué? Porque el barra de valor absoluto por ahí lo ponemos y se nos hace medio redondito y entonces estamos trabajando con una matriz, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos determinante de una matriz A. Dice, entonces, se calcula de diferentes formas. Si yo tengo una matriz de 2 por 2, esta matriz por ejemplo, el determinante de esta matriz es el producto de su diagonal principal, es decir, este por este. Y a eso se le resta este por este. ¿Vieron cuando hacíamos Gauss-Jordan, que yo le decía, parto del número a reemplazar con el 1 y le resto el producto cruzado? Bueno, este es un determinante de 2 por 2. Es este con este menos este con este. Entonces, multiplicar entre sí los elementos de la diagonal principal y restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y eso me va a dar un número, ese es el determinante. Ahora, cuidado. Para calcular el determinante de matrices de orden n por n, con n mayor o igual que 3, se pueden desarrollar por fila o por columna, como veremos en la resolución de los ejercicios. El de 3 por 3 también se puede hacer por la regla de Sarrus. Entonces vamos a ver cómo se hacen estos dos cálculos y que el determinante va a ser el mismo. En el ejercicio 1 me dice que haya el determinante de la matriz A. Mi matriz A vale 3, 1, 0, 4. Entonces hago 3 por 4, 12, menos 0 por 1, 0. 12 menos 0 es 12, me da un número. Ahora tenemos el determinante de esta otra matriz. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Vista ancha. Ahí está. Ahí está, Winnie. Bien. Entonces, estábamos en este determinante. Es el producto de la diagonal principal, coseno de alfa por coseno de alfa, menos seno de alfa por menos seno de alfa. Entonces digo, coseno de alfa por coseno de alfa es coseno al cuadrado de alfa. Menos por menos me da más. Seno por seno es seno cuadrado de alfa. El coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del mismo ángulo me da 1. Entonces este determinante vale 1. Ahora, tenemos en el ejemplo A, dice si resolvemos el siguiente determinante desarrollando por la columna 1, ya acá estamos desarrollando, fíjense, una matriz que tiene 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3 columnas. Se puede hacer así o se puede hacer por la regla de Sarrus. Entonces, elijo una columna. ¿Cuál columna? Se elige la fila o la columna, a ver si puedo escribir acá. Se elige la fila o columna con mayor cantidad de ceros. ¿Sí? Bien. Si no hay ningún cero, elijo cualquiera. Fíjense que en esta matriz A que me dan acá de 3 por 3 no tengo ningún cero. Entonces dice que va a elegir la columna 1. A ver si en realidad esto de columna 1 lo tendría que poner acá abajo. A ver, esperen, acá abajo. No, no, ahí,
Ahí vamos a poner columna 1, pegar y vamos a pasar ahí está, columna 1. Muy bien. Y esto lo voy a borrar acá. Por desarrollando por columna o fila. Por columna o fila. Bien. Entonces ahora, elige la columna 1. Toda esta columna 1 la voy a... Sí, a ver si me deja. Sí, bien. La voy a redondear. Todos estos elementos. Entonces, no, en blanco, ahí está. No, me los tapó. Bueno. Listo, la columna 1, toda esta que tengo acá. Entonces lo que hago es, el primer elemento de la columna, este elemento es el 2. Este número 2 lo pongo acá. Y lo multiplico por menos 1 a la fila, que es 1, más la columna, que es 1. Entonces, este elemento es el 2, lo pongo tal cual. Multiplico por menos 1 a la fila más la columna. Y ahora lo que hago es, cancelo la fila y la columna y me queda una matriz de 2 por 2. Entonces calculo el determinante de esta matriz. El determinante de 3 menos 1, 1, 1. Terminé con el primero. Paso al segundo elemento. Más 5 por menos 1. El 5 está en la fila 2, columna 1. Entonces el 5 tiene por menos 1 a la 2 más 1. Por, y ahora cancelo la fila con la columna y me queda el determinante de 4, 1, 1, 1. Y el último elemento, más menos 1 por menos 1. Estoy en la fila 3, columna 1 es menos 1 a la 3 más 1. Cancelo la fila con la columna y me queda el determinante de 4, 1, 3 menos 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que hago es calcular estos determinantes de 2 por 2, que es más sencillo. Entonces, menos 1 al cuadrado, como es par, es 1. Por 2, 2. Y ahora hago 3 por 1, 3. Menos 1 por menos 1. Menos, menos, me queda más 1. 3 más 1. Acá, menos 1 al cubo es negativo, es menos 1. Por 5 es menos 5. Y ahora me queda el determinante. 4 por 1, 4, menos 1 por 1, 1. 4 menos 1. Sigo, más. Menos 1 a la cuarta me da positivo. Con el menos 1 me da negativo. Menos 1. Determinante. 4 por menos 1, menos 4. Menos 3 por 1, 3. Menos 4, menos 3. Resuelvo todo este numerito y este determinante me da 0. ¿Qué es lo que hace en el siguiente paso? Elige otra fila, en vez de elegir una columna, elige otra fila, en este caso elige la fila 3, y ve que el determinante le da lo mismo. Cuando el determinante acá, por la regla de Sarrus, lo calculamos, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Fíjense, ¿cómo se hace con la regla de Sarrus? Se repite en la parte inferior la fila 1 y la fila 2. Y luego se multiplica cruzado, es decir, hago 2 por 3 por 1, más 5 por 1 por 1, más menos 1 por 4 por menos 1. Y se le resta las diagonales secundarias, es decir, 1 por 3 por menos 1, menos 1 por 1 por 2, 1 por 4 por 5. ¿De acuerdo? Esta es otra forma, pero que esta forma de acá de la regla de Sarrus sirve solamente cuando tengo una matriz de 3 por 3.
Si yo tuviera una matriz de 4 por 4, no la puedo aplicar, pero sí puedo aplicar esta de fila o columna. ¿De acuerdo? Bien, ahora me dice, esto es súper importante. El determinante de esta matriz A, lo calcule como lo calcule, por fila, por columna o por Sarrus, me da 0. Si observamos el A, el B y el C, que en los 3 casos obtenemos el mismo resultado, desarrollando el determinante por fila, por columna y aplicando la regla de Sarrus. Entonces, pensé que iba a hacer alguna aclaración acá. Cuando el determinante de la matriz nos da 0, y es una matriz cuadrada, esa matriz no tiene inversa y su rango no es completo. ¿Qué quiere decir? Esta matriz era de orden 3. El rango no va a poder ser 3. ¿Por qué? Porque el determinante vale 0. O sea que el rango va a ser menor o igual que 2. Y además, ¿qué tengo que decir? Que esta matriz no tiene inversa. ¿Sí? Súper, súper importante esas 3 renglones, porque me pueden preguntar que el determinante sea distinto de 0, que la matriz tenga inversa, o que tenga inversa o que sea invertible, y que el rango de la matriz sea completo. Entonces, esas 3 preguntas se resuelven aplicando el determinante. Viendo si el determinante es distinto de 0, entonces puedo resolverlo, y si el determinante es igual a 0, como en este caso, no tengo que decir que no puede ser, que no tiene inversa, no es invertible. Bien, ahora tenemos para aplicar en el ejercicio 2 las propiedades de los determinantes. Es decir, ustedes vieron que había 8 propiedades de los determinantes, ¿no es cierto? En teoría, ¿sí? Que si una matriz tiene una fila o una columna de ceros, el determinante me da 0. ¿Vieron eso en teoría? Sí. Bien. ¿Vieron que el determinante de la matriz es igual al determinante de su traspuesta? Vieron que si en una matriz se intercambia una fila por otra fila o una columna por otra columna, el determinante queda multiplicado por -1. Vieron que si una matriz tiene 2 filas o 2 columnas iguales, el determinante da 0. Si una matriz tiene una fila que es múltiplo de otra fila, es decir, una fila multiplicada por un escalar, resulta ser otra fila u otra columna, si trabajo con columnas, entonces el determinante me queda multiplicado por ese escalar. ¿Vieron eso? Sí. Bien, después, si yo resto 2 filas y la coloco en una de las 2 filas, el determinante no varía. Si sumo, tampoco varía. Y si reemplazo una fila por una combinación lineal de ella, supónganse, a la fila 1 la reemplazo por 3 veces la fila 1 menos la fila 2. A la fila 1 es la que estoy reemplazando, la multiplico por 3. Entonces, ese escalar, ese 3, es el que va a quedar multiplicando al determinante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiere que veamos cuánto valen los determinantes sin desarrollarlos, sino aplicando estas propiedades. Entonces, fíjense el primero. Me dice que el determinante de esta matriz, que vale 0, 5 menos 2, 1 menos 3, 6, 4 menos 1, 8, es igual a menos el determinante de esta otra. Entonces, me fijo, la primer fila, 0, 5 menos 2, paso a ser la segunda fila. Y la fila 2 pasó a ser la primera, es decir, intercambié la fila 1 con la fila 2. Entonces el determinante me queda multiplicado por -1. Entonces, tal como dice acá, se permutó la fila 1 con la fila 2. Se han permutado 2 primeras filas, en cuyo caso se cambia el signo del determinante. Recordemos que si tengo n el número de permutaciones, entonces A asterisco, la matriz modificada, va a ser
menos 1 al número de modificaciones que hago, elevado a la n, por el determinante de la matriz A. La inciso B. Yo tengo la matriz que vale 3, 1, 3, 2, 0, 2, 6, 4, 6. Y me dice que este determinante vale 0. Entonces, ¿por qué puede valer 0? ¿Tengo alguna columna o alguna fila que tiene ceros? No. A ver, esta columna que tengo acá, 3, 2, 6, y esta columna que tengo acá, 3, 2, 6, son iguales. Entonces tiene que la columna 1 es igual a la columna 3, entonces el determinante vale 0. Entonces dice, el determinante es 0 porque la columna 1 es igual a la columna 3. Ahora, en el inciso C, fíjense, tengo el determinante de esta matriz que tiene 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Y ahora es fácil, porque este determinante me da 0. ¿Qué pasa con la columna 3? Es como. ¿Cuánto vale esta columna? ¿Todos cuánto? Sí. Todo 0. Muy bien, entonces tiene una columna de ceros, entonces el determinante me da 0. Muy bien, muy bien, muy bien, Winnie. También me lo respondió Winnie por el chat. Bien. Ahora, me fui de largo. Bien, es nula. Ahora, en este inciso D, fíjense, tengo una matriz de 3 por 3. La primera fila es 2 menos 6, 4. La segunda, 3, 5 menos 2. Y la última, 1, 6, 3. Y ahora lo que hace es, me dice que la primera fila va a ser 1 menos 3, 2. Si a esta fila yo la multiplico por 2, me da la primera. ¿De acuerdo? Miren, 2 por 1, 2, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 2, 4. Es decir, el escalar queda fuera del determinante. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Cuando yo tengo una fila y le saco factor común a un escalar, ese escalar me queda multiplicando al determinante. Entonces dicen, la fila 1 son todos múltiplos de 2, con lo cual extraemos como factor común el 2 del determinante. El determinante me queda tal cual, pero el 2 me queda fuera. 2 por el determinante de esta matriz. Bien. Ahora, a ver en esta, la E. Tenemos una matriz de 3 por 3. 1, 3, 4. 2, 0, 3. 5, 4, 7. Fíjense que la primera fila, 1, 3, 4, pasó a ser la primera columna. La segunda fila, la segunda columna. La tercera fila, la tercera columna. O sea que lo que hice fue transponerla. Y las propiedades me dice que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Entonces, estos dos determinantes son iguales. ¿De acuerdo? Fácil hasta ahí, ¿no? Bien, ahora me dice, en el ejercicio 3, si A es una matriz cuadrada a coeficientes reales, es decir, los números son números reales, tal que la matriz A por la matriz A, es lo que llamamos la matriz A al cuadrado, es igual a la matriz A, ¿cuáles son los posibles valores del determinante de A? Y si fuera A a la cuarta igual a A, en ambos casos justificar. Entonces decimos, como la propiedad del determinante del producto de matrices afirma que el determinante de un producto es igual al producto de los determinantes, cuando yo digo la matriz A al cuadrado, el determinante es igual al determinante de A, porque eso es lo que me dice acá el enunciado. A al cuadrado es igual a A, sus determinantes son iguales. El determinante de A al cuadrado es A por A, entonces pongo A por A es igual al determinante de A.
El determinante del producto es el producto de los determinantes. Determinante de A por determinante de A igual al determinante de A. Este que está del otro término lo paso restando al primer término. Entonces me queda determinante de A por determinante de A menos determinante de A igual a 0. Y ahora saco factor común el determinante de A. El determinante de A multiplica a determinante de A menos 1. Y esto es igual a 0. El determinante es un número, por lo tanto, este determinante de A por este determinante de A menos 1 tiene que valer 0. Si el determinante de A vale 0, es 0. Pero si el determinante de A menos 1 es igual a 0, quiere decir que el determinante de A es igual a 1. Estos son los dos valores de los determinantes. ¿Cómo puedo hacer para demostrar qué pasa con el A a la cuarta? Es lo mismo. Acá me va a quedar, de igual forma, me va a quedar A, determinante de A, acá me va a quedar determinante de A al cubo, menos 1, igual a 0. Determinante de A al cubo igual a 0, quiere decir que el determinante de A vale 0. Determinante de A al cubo menos 1 igual a 0, quiere decir que el determinante de A es igual a 1. El determinante de A va a ser igual a 1 cuando la matriz tenga determinante 1. Por lo tanto, de cualquiera de las dos maneras, o el determinante de A me da 0, o el determinante de A me da 1. Cuidado, que el determinante de la matriz me dé 0 no quiere decir que la matriz sea la nula. Fíjense que en el primer ejercicio que tuvimos acá, que calculamos el determinante, esta matriz no es una matriz nula, es una matriz de orden 3, y sin embargo su determinante me da 0. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, no confundan el valor del determinante con la matriz. Bien. O el determinante me da 0 o el determinante es igual a 1. Bien. Ahora me dice, calcular los siguientes determinantes reduciendo cada matriz a una matriz triangular superior mediante operaciones elementales. Entonces, matriz triangular superior quiere decir que por encima voy a tener números, por encima de la diagonal principal, y por debajo voy a tener ceros. Entonces, yo acá tengo, en la primer columna tendría que tener un 1, y no lo tengo. Entonces lo que hago es, a la fila 1, por ejemplo, la multiplico por un medio. No voy a hacer lo mismo que hizo acá. Acá, ahí está. La fila 1 la multiplico por un medio. Entonces me queda 1, 2, menos 1. La segunda fila la dejo tal como está, la tercera la dejo tal como está. Ahora, la fila 1 la dejo tal como está, la columna la completo con ceros. Y entonces ahora lo que hago es, a la fila 2 le hago menos 3 veces la fila 1. Entonces, fíjense, la fila 2 por una combinación lineal de la fila 2, pero la fila 2 no la multipliqué por nada, o sea que el determinante sigue siendo el mismo que tenía antes. Bien, por ahora sigue siendo un medio por el determinante de la matriz que encuentro. Entonces, hago 3 menos 3 por 1 menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 3 por menos 1 me queda más 3. Más 3 más 2 me queda más 4. Más 3 más 2 me queda más 5. Ahora, la fila 3 para hacer un 0 acá. Hago a la fila 3, le resto 2 veces la fila 1. Entonces hago menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2 es menos 4, más 5, 1. Menos 2 por menos 1 es más 2.
más 2, más 1, más 3. Bien, hice todos ceros acá. Ahora, voy a la segunda matricita que me queda acá. Entonces, para hacer un 1 acá ya lo tengo. Entonces, lo que voy a hacer es un 0 acá. Entonces voy a hacer la fila 3, la voy a reemplazar por la misma fila 3 más la fila 2. La fila 3 tiene un numerito 1 adelante, así que queda tal cual. Entonces me va a quedar 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. 3 más 5, 8. ¿La sumo? Sí, 3 más 5, 8. Acá. Y esta ya me queda una matriz triangular. El determinante va a ser el determinante que tenía yo acá, que lo multipliqué por un medio. Entonces voy a poner que en vez de multiplicar, por un medio es lo mismo multiplicar por 2 por el determinante de esta matriz que tengo acá. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz que tengo acá? Cuando tenemos una matriz triangular superior o inferior, el determinante es el producto de los elementos de su diagonal principal. Es decir, 1 por menos 1 por 8 me queda menos 8. Entonces el determinante de esta matriz que tengo acá vale menos 16. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Esto para calcular determinantes generalmente no usamos operaciones elementales, ¿sí? Se los digo porque se les complica un montón. Entonces, bueno, acá les explica cómo se calcula y demás. Ahora dice, estos son los ejercicios importantes, como este 5, por ejemplo. ¿Qué es lo que me pide este ejercicio 5? Me dice, hallar el valor de la letra A para que la siguiente matriz tenga inversa. Esta es una matriz de 3 por 3. Recordemos que para que sea invertible, su determinante debe ser distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? El determinante de esta matriz. Lo voy a igualar a 0, voy a sacar los valores que lo anulan, y esos valores no son los que la van a hacer invertible. Entonces, tengo esta matriz de orden 3. ¿Cómo saco el determinante? Bueno, lo puedo hacer por Sarrus o lo puedo hacer por fila o por columna. En este caso, tengo en la primera columna un 0. Entonces, voy a elegir la columna 1. Entonces voy a hacer el elemento este, que es A más 1, entre paréntesis, por menos 1, estoy en la fila 1, columna 1, menos 1 al cuadrado es 1, por el determinante de esta que me queda acá. A menos 1, 1, 1, A más 2. Bien. Acá directamente lo desarrolló, es A menos 1 por A más 2 menos 1. Bien, sigo con este elemento, es el 1 por menos 1. Estoy en la fila 2, columna 1, o sea, menos 1 al cubo es menos. Por el determinante, ahora esta no está, me queda 1, 1, 1, A más 2. Si lo desarrollo es 1 por A más 2 menos 1. Bien, y ahora el 0 por algo me va a dar 0. Entonces, directamente lo que hago es desarrollo todo esto que tengo acá. Al desarrollarlo, aplico distributiva y todo lo demás, me quedó una cúbica completa. Jaja, ¿y ahora cómo hacemos? Bueno, cuando nos queda una cúbica completa, lo que hay que hacer es mirar las raíces de este número, del menos 4, con las raíces del coeficiente principal. Entonces, ¿cuáles van a ser las raíces? Más menos 1, más menos 2, más menos 4, porque este es un 1, así que este no afecta. Entonces empiezo a probar. Con el menos 1, reemplazo el A por menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, más 2, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 más 2. Menos 3 por menos 1 me queda más 3, menos 4.
hago toda la cuentita y esto me da 0. Entonces voy a dividir por la incógnita que es A más, en este caso, la raíz. Siempre es X menos la raíz. O sea que va a ser A menos 1, va a ser A más 1. Esta división se puede hacer como división de polinomios o aplicando Ruffini. Si yo aplico Ruffini, esto me queda 1 al cubo más 2 al cuadrado menos 3a menos 4. Entonces pongo los coeficientes. 1 más 2 menos 3 menos 4. Y acá pongo la raíz. A ver si le puedo hacer la rayita. Ahí está. Y ahora, acá, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá ponemos la raíz, no le cambiamos el signo cuando hacemos Ruffini. Si hacemos el algoritmo de la dimisión, sí le cambiamos el signo. Entonces, el primero baja tal como está. Ahora hago 1 por menos 1 y sumo. Más 2 menos 1 es más 1. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 4 por menos 1 me da más 4. Sumo y el resto me tiene que dar 0. Entonces, a este polinomio que yo tengo acá, que es a al cubo, lo voy a escribir como a más esta, que es la raíz. Entonces es a menos menos 1 es a más 1. Este va a ser con un grado menos que el anterior. La anterior era al cubo, este va a ser 1a cuadrado, más 1a menos 4. Entonces, ¿por qué se dice que esto es factoreo? Porque se escribe como producto, entonces son factores. En este, para saber las raíces, a al cuadrado más a menos 4 igual a 0, aplico Bhaskara. Saco los dos valores que me anulan esta ecuación cuadrática. Entonces, esta matriz que yo tengo acá va a tener inversa cuando el A sea distinto de el 1 negativo, sea distinto de menos 1 más raíz de 17 sobre 2, y sea distinto de menos 1 menos raíz de 17 sobre 2. Estos tres valores son los que anulan el determinante. Estos tres valores son los que harían que la matriz no fuera invertible. Entonces, una pregunta que me podrían hacer es, ¿para qué valores de A esta matriz no tiene inversa? En vez de preguntarme que esté en inversa. ¿De acuerdo? Las preguntas son las mismas y se responden de igual manera. Bien. Ahora me preguntan en el ejercicio 6. Este también es un ejercicio que se toma y mucho. Probar que si una matriz tiene inversa, entonces el determinante de la inversa, es decir, de A a la menos 1, vale 1 sobre el determinante de A. Entonces, por hipótesis, A tiene inversa. ¿Qué quiere decir? Que el determinante de la matriz A es distinto de 0. Por otro lado, ¿qué es lo que sabemos por definición? Que la matriz A por la matriz A a la menos 1 me da la identidad. Entonces, voy a aplicar determinante a cada lado. El determinante de esta matriz es igual al determinante de esta. Entonces, el determinante de A por A a la menos 1 es el determinante de un producto, es el producto de los determinantes. Es el determinante de A por el determinante de A a la menos 1. Igual al determinante de la identidad. ¿Qué sabemos del determinante de la identidad? Y la identidad es una matriz diagonal. Entonces puedo aplicarle que es el producto de los elementos de su diagonal principal, que son todos 1. O sea que este determinante va a ser igual a 1. Utilizamos la propiedad. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes de las matrices involucradas. Entonces esto me queda que el producto A por B es igual al producto de A, el determinante de A por el determinante de B, y además el determinante de la identidad vale 1. Entonces,
¿qué hago? Acá yo digo, bueno, puedo dividir, ya que el determinante de A es distinto de 0, porque si no, no existiría la inversa, puedo dividir todo por el determinante de A. Entonces esto me va a quedar. Esto sobre el determinante de A. Acá me va a quedar A a la menos 1 por determinante de A sobre el determinante de A. Igual a 1 sobre el determinante de A. En conclusión, simplifico y ¿qué me queda? Que el determinante de A a la menos 1 es igual al determinante de A a la menos 1 y es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿De acuerdo? Esta estudienla porque es muy tomable. En el final me refiero, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos otra manera de calcular las inversas. Nosotros calculábamos la inversa de una matriz haciendo, multiplicando, transformábamos la matriz A en la matriz identidad. Entonces teníamos la matriz A y la matriz identidad. Cuando en el lugar de la matriz A obteníamos la matriz identidad, al lado teníamos la matriz inversa. Otra forma es justamente aplicar esta que es la fórmula de la adjunta. Me dice que una matriz A a la menos 1, la inversa de la matriz es la adjunta de la matriz A traspuesta, que ahora vamos a ver cuánto vale, sobre el determinante de A. ¿Se entiende? Porque acá aparece el determinante de A en el denominador que tiene que ser distinto de 0. Si no, no le puedo calcular la inversa. Entonces, ¿quién es la adjunta de la matriz A? La adjunta de la matriz A es una matriz formada por determinantes. Es decir, en este caso, fíjense, esta es mi matriz A de 2 por 2. A ver, esta me gusta más. Bien. Esta es mi matriz B, que es de 3 por 3. ¿Por qué me gusta más? Porque es más fácil para explicar. ¿Por qué? En este lugar voy a poner el menos 1. Este menos 1 está ubicada en la fila 1, columna 1. Entonces va a ser menos 1 a la 1 más 1. Por saco fila, saco columna y me queda el determinante de 1, 0, menos 1, 3. Luego hago este elemento que tengo acá que es 0 por todo el 0. Este 0 ocupa el lugar de la fila 1, columna 2. Entonces va a ser menos 1 a la 1 más 2. Por el determinante, cancelo fila con columna y me queda 2 menos 1, 1, 3. Con el último elemento de la primera fila, el 3. Este 3 está en la fila 1, columna 3. Entonces va a ser menos 1 a la 3 más 1. Por el determinante, cancelo fila con columna, me queda 2, 1, 1, 0. Sigo con la segunda, está en la fila 2, columna 1. Entonces va a ser menos 1 a la 2 más 1. Cancelo fila, columna, me queda el determinante de 0, 3, 0, 3. Luego sigo con el 1, así con el menos 1, así, así. Todas estas que dicen acá, el B11, B12, B13, todos estos son matrices, ¿de acuerdo? Estas matrices están formadas por determinantes, donde estos justamente grandes, los B y J, se denominan cofactores. Entonces, por ejemplo, el que va a venir acá es fila 1, columna 1, es menos 1 a la 1 más 1, es menos 1 a la 2, es 1. Por el determinante, saco la fila, saco la columna, me queda el determinante de 1 menos 1, 0, 3. 1 menos 1, 0, 3. Entonces ahora resuelvo. Menos 1 al cuadrado es 1. Este determinante me queda 1 por 3, 3 menos 0 me da 3. Este elemento, el B11, me queda 3. Cuando yo hago, por ejemplo, este elemento es el B, fila 3, columna 3. Entonces voy a tener menos 1 a la 3 más 3.
Entonces, vamos a ver acá. Menos 1 a la 3 más 3, ¿dónde está? Acá abajo. Acá. Menos 1 a la 3 más 3 por determinante. Voy a cancelar la fila con la columna. Determinante 2, 0, 2, 1. Determinante del 2, 0, 2, 1. Entonces ahora hago menos 1 a la sexta, me da positivo. Hago el determinante 2 por 1, 2, menos 0 me da 2. Y ahora armo la adjunta de la matriz. Con todas esas matricitas que hice todo acá, armo la adjunta. A esta adjunta ahora la tengo que transponer. La fila la pongo como columna, la fila como columna, la fila como columna. Y ahora calculo el determinante de la matriz B. Cuando lo hice acá, acá calculé el determinante de la matriz B, elegí la columna 2, que tiene 2 ceros, entonces me va a quedar este elemento que es el 1, por menos 1, estoy en la fila 2, columna 2, menos 1 a la 2 más 2, menos 1 a la cuarta es 1, entonces me queda 1. Determinante, cancelo fila con columna, 2, 3, 1, 0. Entonces ahora lo que le hago es calcular este determinante. 2 por 3, 6, menos 1 por 3, 3. Me da 3, es distinto de 0. Por lo tanto existe B a la menos 1. Entonces, a esta matriz que yo tengo acá de los cofactores traspuesta, la multiplico por 1 sobre el determinante de B, o sea que la multiplico por 1/3. Entonces voy a hacer 1/3 por 3 es 1, 1/3 por 0 es 0, 1/3 por menos 3 es menos 1, 1/3 por menos 7, menos 7/3, 1/3 por 3 es 1, 1/3 por 8 es 8/3, 1/3 por menos 1, menos 1/3, 1/3 por 0 es 0, 1/3 por 2 me queda 2/3. Y esta es la matriz inversa. ¿Sí? Esa es otra forma de encontrar la inversa de una matriz. ¿Se entendió? Hay que aplicar esta formulita de la adjunta. Y luego transponerla, no se olviden de transponerla. Bien, ahora me piden en el ejercicio 8 para cada una de las siguientes matrices hallar su rango a partir de la noción del determinante. Entonces, primero, si el determinante de la matriz es distinto de 0, el rango coincide con el orden de la matriz. Entonces, tengo en el inciso A una matriz de orden 2. Calculo el determinante, 2 por 1, 2, menos 4 me da menos 2, es distinto de 0. Entonces el rango de esta matriz coincide con el orden, que es 2. Voy a esta matriz B. ¿Qué sucede con esta matriz B? Yo no le puedo calcular el determinante. ¿Por qué? Porque no es una matriz cuadrada. Entonces elijo una submatriz cuadrada. Esta matriz tiene 1, 2 filas, 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, la matriz cuadrada más grande va a ser una matriz de 2 por 2. Elijo una submatriz cualquiera de orden 2. Por ejemplo, esta. 4, 1, menos 2, 3. Le calculo el determinante. 4 por 3, 12, menos 1 por menos 2 es más 2, me da 14. 14 es distinto de 0. Entonces, esta matriz, esta submatriz, que tiene determinante distinto de 0, me dice que el rango de esta matriz B es 2. Cuidado, ¿sí? Porque yo tengo que ver que todas tienen que tener alguna de estos determinantes, me tiene que dar distinto de 0. ¿De acuerdo? Puede, por ejemplo, fíjense que yo acá en vez de poner en menos 2, 3, hubiera puesto menos 8, menos 2. Este determinante me da 0, pero si yo elijo la primera columna con la última columna, el determinante no me da 0. Por lo tanto, el rango sigue siendo 2. ¿De acuerdo?
busco una submatriz cuadrada con determinante distinto de 0. Y ese me da el rango de esa matriz. Bien. Ahora. Se terminó este práctico. Bueno. Tienen un montón para revisar y para ver. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que lo revisen. Todo lo que hicimos hoy, ¿sí? Revísenlo, mírenlo bien con cuidado. Y cualquier cosa me consultan. Ahora, los alumnos que tienen que rendir el recuperatorio. ¿Hay alguno acá? Yo, profe. Bien, Julieta. Winnie también, ¿no? ¿O Winnie te querías quedar porque querías ver cómo se corregía el parcial? Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir el parcial, así se sacan todas las dudas que tienen. ¿De acuerdo? A ver, vamos a compartir el parcial de Winnie. Digo el parcial de Winnie porque Winnie me lo pasó, porque no vi ningún parcial, ¿sí? Entonces, compartir pantalla, vamos a compartir el primer parcial. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. En el ejercicio 1 les daban dos conjuntos, el conjunto F y el conjunto G, subconjunto de los números naturales, donde el conjunto F eran los X tal que 2 era menor o igual que X y X era menor que 5. Los números naturales son con los que contamos, sin el 0. Entonces, si tiene que ser mayor o igual que 2, tengo el 2, el que le sigue es el 3, el que le sigue es el 4 y el que le sigue es el 5, pero el 5 me dice que no lo tengo que tomar. Entonces me queda el 2, el 3 y el 4. Ahora el conjunto G me dice que son los X, también naturales, tal que X es impar y menor que 4. Entonces tengo los impares y menores que 4. El primer impar es el 1, el 2 no, y el 3, porque el que le sigue es el 5, pero no es menor que 4. Entonces tengo el subconjunto que vale 1 y 3. En el primero me pedían que hiciera la unión. Entonces, para hacer la unión quiere decir que el elemento tiene que estar en F, o en G, o en ambos. Entonces, pongo el 2, el 3 y el 4. Me fijo en el conjunto G, el 1 ya estaba, me queda el 3 que ya estaba. No, el 3 no estaba. Sí estaba. Entonces le agrego el 1 nada más, que era el que no estaba. Entonces tengo el 1, 2, 3 y 4, es la unión. Ahora me dice que en este conjunto, en esta unión, en este conjunto A, defino la relación X relacionado con Y, de tal forma que los elementos son iguales o su producto me da 2. Y me pide que a esta la haga por extensión, es decir, que enumere los pares ordenados. Entonces, para que sean iguales tengo el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Y ahora para que el producto me dé 2, tiene que ser 1 por 2 o el 2 por el 1. Entonces tengo el 2, 1 y el 1, 2. Esta es toda mi relación por extensión. Y ahora me dice, dicha relación es de equivalencia, porque es lo que me da. ¿Por qué? Porque es reflexiva, todo número está relacionado con sí mismo. Simétrica, el 2 está relacionado con el 1 y el 1 está relacionado con el 2. El 1 está relacionado con 2 y el 2 está relacionado con 1. Es simétrica. ¿Es transitiva? A ver, el 2, 2 está relacionado. Y el 2, 1 está relacionado, el 2, 1 también está. El 1, 2 con el 2, 2, el 1, 2 está relacionado, o sea que es transitiva. Por lo tanto es de equivalencia. Y la clase del elemento 1, es decir, todos los que están relacionados con el 1. En los pares donde me aparezca el 1. Acá me aparece el 1, o sea que el 1 está relacionado con el 1.
Y acá me aparece el 1, es decir, el 2 está relacionado con el 1. Entonces la clase del 1 está formado por el conjunto 1, 2. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. En el ejercicio 2 me dice, la ecuación de la directriz de una. ¿Quién tiene directriz? La parábola. Entonces voy a que poner parábola. Es y más 3 igual a 0. Dado que el punto que pertenece simultáneamente a dicha curva, es decir, a la parábola, y a su eje focal es 2, 1, la curva tiene ecuación, acá me olvidé de ponerle el cuadrado acá arriba. A ver, ahí está. X menos 2 al cuadrado igual a 8 por y más 1. Bien. El eje focal pasa ¿por dónde? Por el foco y ¿por dónde más? Por el vértice. Por eso el vértice es 2 de X, 1 de Y. Entonces el alfa vale 2, el beta vale 1. Si el eje focal se encuentra, si yo la grafico a esta, dice que Y igual a menos 3 es la directriz. Y la directriz nunca corta a la parábola. Entonces hacemos así. Yo dibujo ahí chiquitito. Entonces, ahí está. Bien. Entonces, esta recta, y igual menos 3, acá supóngase que está el menos 3, es la directriz. Por lo tanto, si mi parábola no la puede cortar y me dice que pasa por el 2 de X, 1 de Y. 2 de X, 1 de Y. Pasa por este punto, me dice. Por este punto. Entonces, este punto, que es el que llamamos vértice, le hacemos el puntito ahí. Bien. Y ahora le vamos a poner el vértice. Es el vértice. Entonces, esta parábola no se puede abrir hacia abajo. ¿Por qué? Porque si se abre hacia abajo, corta la directriz. O sea que no me queda más remedio que esta parábola se abra hacia arriba. Esta parábola va a ser algo así. Apa. Esta parábola va a ser algo así. Bueno. Ahora no me quiere. A ver. Bien, algo así, ¿de acuerdo? Porque no puede cortar a la directriz. Entonces, el vértice es 2, 1. Entonces, se abre hacia arriba. La distancia entre el vértice y la directriz, esta distancia que tengo acá, es lo que llamábamos el P sobre 2. Entonces yo tengo que P sobre 2 es igual a ¿cuánto? A ver, ¿qué me dicen? ¿A cuánto vale? Muy bien, porque acá tengo el menos 3, tengo 3 acá abajo y 1 arriba, 4, muy bien, es igual al 4. Es igual, bueno, a 4. Y ahora le escribo el igual. Muy bien. Entonces,
Si P sobre 2 es igual a 4, ¿cuánto vale P? Despejo, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda 8. Como se abre hacia arriba es 8 positivo. Entonces tengo que esto es 2 por P, me da 2 por 8. Ay, ¿por qué le puse 8? Esto me da 16. 16. Ahí está. 16. Y ahora me dice, la ordenada al origen de su gráfica, puntos suspensivos, es I igual a menos un medio. Quiere decir que si yo a esta gráfica la hago pasar por x igual 0, esto me queda menos 2 al cuadrado es menos 4, positivo. Ay, es 4 positivo. 4 dividido a 16 me queda un cuarto. Un cuarto menos 1, a ver, calculator, acá. Un cuarto menos 1, un cuarto menos 1, me da menos 3 cuartos. Muy bien, gracias. Menos 3 cuartos. Muy bien. Y tiene una raíz real en menos 3 cuartos. Es decir, donde acá corta el eje de las I, va a ser el menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? Ahora me dice, la recta de ordenada al origen menos 8, o sea que el B igual a M por X más B, el menos 8 es el B, que corta la curva en el punto de abscisa 6, quiere decir que X vale 6 y el I no sé cuánto vale, pero sé que el B vale menos 8. Es igual a 3 medios de X menos 8. Esto lo calculé sabiendo que cortan menos 8 y que además tiene un punto común en la curva, ¿de acuerdo? Entonces busco la intersección. Y ahora, esto es lo que hice acá, fíjense, igual a M por X menos 8. Si X vale 0, el Y vale menos 8, pasa por el punto 0 menos 8. Corta la parábola en X igual a 6. Reemplazo en la parábola, y acá me va a quedar diferente, porque esto no era 8, sino que era 16. 16. Esto es 16. Sí. ¿Por qué menos 1? Sí, es menos 1, tenés razón. Tenés razón, no te digo nada. Menos 1. Apá. Ahí está. Sí, tenés razón, es menos 1. 16 menos 1. Entonces me queda 16. 4 por 4, 16, dividido 16. Me da 1. Esto me daba menos 1. Cuando pasa me queda 2. ¿No? Me queda que I vale 2. 1 más 1 es 2. Entonces el punto de la parábola es 6 de X, 2 de Y. Y la recta es I igual a M por X menos 8. El I vale 2. El M no lo sé, el X vale 6 menos 8. Entonces hago 2 más 8, 10. Esto es 10. Dividido 6, me queda, dividido por 2, me queda 5. Dividido por 2, me queda 3. 5 tercios. Entonces la recta es igual a 5 tercios de X menos 8. ¿Sí? Ahora me dice, la circunferencia que tiene centro en el último punto, en este punto, 6, 2, y es tangente a la recta que tiene radio, y acá lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque ahora al cambiar la recta, para que tenga tangente al eje X, va a tener que ser el radio, a ver,
A ver cuánto me quedaba el radio. Trazo ese punto. A ver. 6 de X, 2 de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Radio 2. Radio 2. No es 1, sino que es 2. Radio 2. Ahí está. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay algún problemita con eso? Grafica el centro de la circunferencia en el 6,2. Hacé grafiquito. A ver. Vos tenés que el centro está en 6 de X, 6 de X, 2 de Y. Entonces trazás. El centro es este. Es cuando X vale 6, X vale 6, y el Y vale 2. Vos querés que el centro de esta circunferencia es este. Y querés, ¿qué cosa? Que sea tangente al eje de las X. Para que corte al eje de las X en un solo punto va a tener que ser algo así. Acá. O sea que el radio va a tener que ser este, 2. ¿De acuerdo? Porque dice que es tangente. Bien. Entonces ahora en el complejo. Tenemos un complejo Z que vale 16 3/4 de pi. Entonces me dice que W1, 2, 3, 16 pi, es una raíz quinta de Z. Entonces, ¿yo qué hice? Calculé las raíces quintas de Z. Son la raíz quinta del módulo, es decir, la raíz quinta de 16. El ángulo, que es 3/4 de pi, le sumo 2k pi y lo divido por el índice de la raíz, que es 5. Si yo resuelvo esto, nunca me va a quedar el 2. Puede que me quede el 3/16, pero el 2 no me va a quedar. Por lo tanto, esto es falso. No es verdadero. Ahora me dice que exprese este complejo en forma binómica. Entonces, lo expreso en forma binómica, el complejo que me dieron. El módulo es 16. Hago el coseno de 3/4 de pi, más i por el seno de 3/4 de pi. Resulta que el seno y el coseno de 3/4 de pi me da raíz de 3 sobre 2. O raíz de 2, no, raíz de 2 sobre 2. Entonces esto me queda 16 sobre 2, me queda sobre 2. A ver, ¿qué hice acá? ¿Dónde hice las cuentas? Profe, a mí ahí me dio 8, no 2, no 4, perdón. ¿Por qué? Me queda menos 8 raíz de 2. Espérate que lo busque. Porque hay que dividirlo por 2, ¿no? Y claro, 16 dividido 2 me da 8. Claro, No te me queda da 4. 16 menos raíz de Claro. 2 dividido 2. Me da 8. ¿Sabes por qué me pasó eso? Porque venía haciendo el anterior. Viste que el anterior también le puse 8 y era 16. Ahí está. Ahí está. Este es el complejo, que me dan acá, en forma binómica. Y ahora me dice, el menos z, es decir, multiplico el z por menos 1. Tiene módulo, el mismo módulo que tiene el z, 16. Y el argumento es 2pi menos 3/4 de pi, es decir, lo leo al revés.
entonces me queda 5 cuartos de pi. Y el z a la cuarta forma con el eje real positivo un ángulo de ¿cuánto? Entonces pongo 4 por 16 tercios de pi, ¿de acuerdo? Que es el numerito que me daban acá. Multiplico por 4 el ángulo. ¿Qué hice? No, le puse... No puedo creer lo que hice. Es 4 por el ángulo es 3 cuartos de pi, 3 cuartos de pi, entonces me queda 3 pi, entonces puse 2 pi es un giro, 3 pi es 3 pi por 1 dividido 2, me da 1,555, o sea, da un giro, no 10, un giro. Un giro, separa, entonces un giro es 2 pi, y tengo que hacer 3 pi menos 2 pi, me queda 1 pi. 1 pi es el ángulo. Entonces este no es 3 cuartos, sino que es 1. 1 pi. Bien. Entonces Perdón, el profe. ángulo... Sí. ¿Puede volver a explicar el argumento que se me fue justo el wifi y no escuché? Bien. El argumento de este complejo es 3 cuartos de pi. Sí. Cuando yo lo tengo que elevar a la cuarta, lo multiplico por 4. Entonces hago 4 por 3 cuartos de pi. No, el otro, el que tiene menos z, dice menos z tiene módulo 16. Bien. Y argumento. El ángulo es el ángulo del complejo, pero leído en sentido contrario, porque es menos z. Entonces es 2pi menos el ángulo del complejo. Menos 3 cuartos de pi. Ah, está bien, ya entendí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Había hecho mal este. Bien. Ahora, el 4. ¿Entendieron todo eso? ¿Sí? Sí, yo sí. Bien. En el 4 dice, con todas las letras de la palabra ciencia, ¿cuántos anagramas se pueden formar? Sí. Si las letras E y N deben estar juntas, se pueden hacer anagramas. Entonces yo puse acá. Puse ciencia, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Son 7 letras. Con 2 I y 2 C. Esas son las repetidas. Le resto la E y la N. Entonces de las 7 me quedan 5. Entonces pongo las 2 juntas en el primer lugar y pongo todas las otras después. O en el primer lugar pongo una letra cualquiera, pongo las 2 juntas y sigo así. O primero y segundo pongo 2 letras cualquiera, pongo las 2 juntas y las otras 3 así, y conté cuántas veces tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. 6 formas diferentes. Entonces, esto no sé por qué me quedó corrido, ahí. 6 formas diferentes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y yo puedo poner la E y la N o la N y la E. O sea que tengo 2 posibilidades de cómo escribirlas. Entonces es 2 por 6 por. Entonces tendría ¿cuántos factoriales? Esto es 5 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. O lo que es lo mismo, ¿por qué no le puse 6? Acá me falta un 6. 6 por. Entonces, esto es 2 factorial es lo mismo que 2, porque es 2 por 1, 2. Lo simplifico. Y esto me queda 5 factorial, acá me queda un 6.
Y ahora a ver si me da lo mismo. Esto lo hice dormida, seguro. 5 shift factorial por 3. 360. 360 formas. Entonces acá donde me dice 60, no, es 360, me quedó un 3. 360 anagramas. Y ahora me dice, mientras que si la condición es que comiencen con N y terminen con A, pueden hacerse, entonces comienzan con N y terminan con A, tengo en el medio 5 letras. Entonces voy a tener 5 factorial, como ninguna de estas dos son las que se repiten, voy a tener 5 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Me queda 30. ¿Sí? ¿Se entendió ese? Y luego, este dice, el término quinto, dice, 30 anagramas, dice el término quinto en el desarrollo de este binomio de Newton. Entonces, yo tengo que hacer, tengo este binomio. El término quinto, como empiezo a contar desde 0, es cuando I vale 4. Entonces ahí tengo el término quinto. Cuando I vale 4, cuando yo quiero desarrollar todo ese binomio, me queda 8, que es el exponente, 8 tomados de ahí, 8 tomados de A4, por el primero, x a la quinta, elevado a la 8 menos 4, por el segundo, menos 1 sobre x, elevado a la y. Entonces esto me queda esto que tengo acá, x a la menos 1 a la 4. Entonces me queda, hice número combinatorio, 8 tomados de A4 me da 70. Acá, 8 menos 4 es 4, 5 por 4 es 20, x a la 20. Y esto es x menos 1 por 4 es menos 4. Cuando yo hago la suma, me queda x, 20 menos 4 es x a la 16. Y este es el término. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. X a la menos 1. Bien, ahora, en el 5 nos dicen, la ecuación de una hipérbola es tal que sus vértices reales son menos 1, 0 y menos 1, menos 4. Entonces lo primero que hice fue graficarlos. Este es el punto A, menos 1 de X, 0 de Y, y este es el punto, el vértice B, que dice que vale menos 1 de X, menos 4 de Y. Como son los vértices reales, va a tener que abrirse así. Bien, ahora ¿qué hice? Y las ecuaciones de sus asíntotas son estas dos. Entonces grafiqué las asíntotas. Y de allí que sus focos, entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero, la intersección de los asíntotas me da el centro. Entonces hice la intersección analíticamente y me da que el centro está en menos 1 de X, acá, menos 2 de Y. Acá está el centro. Bien, por lo tanto, la distancia de este vértice al centro va a ser A. Esta distancia vale 2, o sea que ya sé que el A chiquito vale 2. Tengo que averiguar cuánto vale el B. Entonces, yo sé que la pendiente de esta recta tangente va a ser, si yo la formo así, fíjense, va a ser este pedacito que tengo acá, que es BA sobre B. Entonces pongo A sobre B igual a 3, que es la pendiente de la recta, la positiva o la negativa, cualquiera de las dos. Entonces esto va a ser, el A vale 2 y el B no lo sé. Despejo y me queda que B vale 2/3. Entonces ya tengo el A y tengo el B. Por lo tanto puedo sacar dónde está el foco. Como es una hipérbola, C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Me queda que el C al cuadrado vale 40 novenos. Hago la raíz cuadrada y me da el C. Entonces, a distancia C del centro, para un lado tengo un foco, C del centro para el otro lado tengo el otro foco. Entonces, desde acá el X vale menos 1 y el Y vale menos 2 más raíz de 49avos. Desde acá hasta acá
vale menos 2 menos raíz de 40/9. Y en X vale menos 1. Esos son los dos focos. Y su excentricidad resulte, entonces hago C sobre A, raíz de 40/9 sobre 2, que es el A, y el punto menos 1 menos 2, menos 1 de X menos 2 de Y, es el centro de la hipérbola. Indicar si la gráfica que sigue corresponde a la hipérbola trabajada. Entonces, acá había una gráfica donde la hipérbola era así, era acostada sobre el eje de las X. Entonces, por eso le puse falso. ¿Por qué? Porque esta hipérbola está sobre el eje de las Y. ¿De acuerdo? Sí. Sí. El centro no pertenece a la curva. El centro, este punto C, fíjate que la curva no pasa por ese punto. Me sirve para graficar, pero no pasa por el punto. Es uno de los elementos, pero no pasa por el punto. ¿Sí? Bien. No de nada. Bien. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿No? ¿No? Bueno. Profe, yo tengo una consulta de otro ejercicio. ¿Se Sí, lo puedo decime. consultar? No es de Sí. parcial, sino de Julieta, uno. Sí, sí, decime. no es de Espera, ¿lo vas a parcial, es de dictar? otro. Bien, espérate que Sí, ya lo copiamos. dale. Dale, decime. Dice, no sé si no quiere que lo comparta, que va a ser más fácil. Así, Bueno. porque es muy largo. Bueno. Si me Dale, permite, yo espérate, lo comparto y Julieta. Ahí está. ahí Ahí puedo. está. Ahí está. Dale, ahí Ahora lo podés muestro. compartir. No es de este año, creo que es del año pasado, pero bueno, como estoy Bien. practicando. Dice, el conjunto A contenido en los naturales, donde se encuentra definida la relación R-A, es igual a la nuestra casi. Sí, es Claro, la es muy misma parecida. relación. Pero Claro, lo ahora te único dice que el que, conjunto A es 1, 2, 3 y 4. El mismo. Nada más que el sí, nuestro esto, lo veíamos la como primera una parte, unión. la Claro. primera parte la entendí. Por eso queda escrito La, por expresión como es. Bien. la Dicha única parte relación que no es de orden, es de equivalencia. sí es de equivalencia. Y la Lo clase único que del no entendí es elemento, lo último. Perdón, profe. Es la la última clase del parte. elemento 1 es el 1, 2, perfecto. Sí, La relación R definida en los enteros por X relacionado con Y, sí y solo sí. X menos Y es múltiplo de 4, es una relación de equivalencia en A. No, no es de equivalencia. No es ni de equivalencia ni de orden. bien. Que tiene 4, el número 14 pertenece a la clase del 4 y el menos 3 a la clase del 2 y el menos 21. No, la relación X menos Y múltiplo de 4 es una relación de equivalencia, pero no en A, en Z. En Z, sí. En Z, ahí, ese es lo que Bien. estaba mal acá. Eso está mal Que ahí, sí. tiene 4 elementos. No, tiene 4 clases de equivalencia. Bien. Acá, tiene 4 clases de equivalencia. Bien, el número 14 pertenece, entonces tenemos que hacer el 14. Esa es la que yo no entiendo, cómo sacar esa parte. Dice que el número 14, Bien, corresponde a la clase de quién. Entonces hacemos claro. así. Definimos la clase de equivalencia. ¿Cómo se define la clase de equivalencia? Espera que ahora lo voy ¿Querés a que deje de poner compartir así compartís vos? Espera, ahí está. A ver si yo puedo dejar de compartir. Ahí está. Bien, sí, acá, ahí está. Compartir. Entonces, Ahí va. vos tenés que X menos Y es múltiplo, bueno, entiendan que estoy escribiendo como un bebé porque no sé escribir con el mouse, múltiplo de 4. ¿Qué quiere decir eso? Que X menos Y es igual
a 4 por un número t, donde ahora el t es entero, ¿de acuerdo? Porque estoy trabajando con el dominio en los enteros, tengo infinitos. Cuando me piden la clase del 14, ¿era? Del 14, Sí, del son 14. el conjunto de los x o de los y, como vos quieras, tal que x está relacionado con el 14, o bien el 14 está relacionado con x. 14 está relacionado con x. Bien. ¿Con cuál querés trabajar? ¿Con cuál definición? ¿Con la primera o con la segunda? Es lo mismo, ¿eh? Con la primera. Con la primera. Entonces vos decís que x está relacionado con 14. De acuerdo a esta relación, esto se cumple si y solo si el primero, que es x, menos el segundo, que es 14, te tiene que dar igual a un 4 por algún número natural. Algún número entero, ¿sí? Entonces, el 14 lo paso al otro lado, está restando, pasa sumando. X es igual a 4 por t más 14. Este 14 lo tengo que descomponer en función del 4, no puede haber un número más grande que el 4. Entonces pensemos, ¿cómo puedo escribir el 14? Yo sé que, por ejemplo, el 14 es 4 por 3 es 12, pero me faltan 2, más 2. ¿Está bien? Sí. Este que dice 4 por t más 4 por 3 quiere decir que es múltiplo de 4. Entonces yo diría que el x va a ser 4 por un entero distinto más 2. Entonces, el 14 va a corresponder a la clase ¿de quién? Del 2, porque el resto de la división es 2. Entonces, la clase del 14 va a ser igual a la clase del 2, va a ser igual, a ver, busquemos otro que sea 4 por 5, 20, más 2, 22, la clase del 22, ¿sí? ¿Sí? Y así siguiendo, tengo infinitos valores. Porque hago 4 por 5, 20, más 2, 22. Porque el resto de la división es 2. ¿Por qué el 14 está acá? Porque es 4 por 3, 12, más 2, 14. Por eso está en la clase del 2. El resto es la clase. Esto es múltiplo de 4 más 2. Si me piden, como después te pedían la clase de quién era, del otro número, Julieta, la clase del menos 3 será, Sí, la estaba buscando, del menos 3. del menos 3, por ejemplo. Entonces yo defino, es el conjunto de los x, tal que x está relacionado con el menos 3. Entonces, esto quiere decir, ¿qué quiere decir que x esté relacionado con el menos 3? Oh, qué numeritos feos. X. Eso quiere decir que al primero, que es x, le resto el segundo es menos 3. Me tiene que dar un múltiplo de 4, es decir, 4 por un entero. Esto es, menos menos me da más, entonces me queda que x es igual a 4 por t menos 3, ¿está bien? Porque este menos menos me da más, pasa negativo. Y este es más chico que el 4. Entonces, ¿cómo puedo escribir este menos 3 en función del 4?
Y lo puedo escribir como, a ver, 4 por t, menos, más, 4 por 1 es 4. Ah, no, pero me sigue quedando, a ver, 4 por 2, 8. Ay, ¿cómo decía esto? Porque acá hay que pasarse, acá, así, ya sé. Es menos 4 y sumarle 1. Cuando yo le sumo 1, menos 4 más 1 es menos 3. Esto que tengo acá es múltiplo de 4. Entonces, la clase del menos 3 coincide con la clase del 1. Va a coincidir también con la clase del 5. ¿Por qué? Porque si yo hago 4 por 1, 4, el resto es 5. Es 1, perdón. La clase del 5, digo, 4 por 1 es 4. Cuando lo divido, me sobra 1. Entonces la clase del 5 es la clase del 1 y la clase del menos 3. La idea es que cuando yo hago la división por 4, este número me dé un numerito acá y el resto, este resto, es lo que me dice la clase. Fíjense, yo hago el 14. 14 dividido 4 me da 3. Por 4, 12, al 14, 2. Este es el resto. ¿De acuerdo? Es el resto de la división. Sí, Eso sí. quiere decir que pertenezca a la clase. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta?